Bueno, en esta ocasión le voy a hablar sobre la corrupción en la vida cotidiana. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo se define la corrupción según el autor Miguel Ingusti? Bueno, Miguel Ingusti reflexiona sobre la tendencia humana a actuar mal cuando se siente impune. Está bien basado en la historia de la nieve de Giges contada por Platón. Ingusti señala que la corrupción no se limita solo a actos ilegales, sino que es una actitud ética. Y aparte, las personas hacen lo incorrecto cuando creen que nadie les está viendo y no recibirán castigo según él. O sea, el autor Giusti, esto demuestra que muchos no actúan bien por convicción, sino por miedo. Por eso la corrupción se combate no solo con leyes y castigos, sino también con una educación que forme ciudadanos responsables comprometidos con el bien común. Y aparte, también nos dice que la corrupción es una manifestación de la codicia humana que surge cuando las personas se sienten libres de ser descubiertas o castigadas. No se trata solo de un delito, sino de una falla ética profunda que ocurre cuando alguien actúa pensando solo en beneficio sin considerar el bien común y los valores ciudadanos. Gracias. La corrupción, entendida como el abuso del poder para beneficio personal, ha dejado de ser vista como una práctica excepcional para convertirse en una práctica cotidiana en la vida diaria, ya sea en la vida social, económica, política. En muchos contextos se ha normalizado al punto de que actos como el soborno, el favoritismo o el uso indebido de recursos públicos son percibidos como innecesarios o inevitables. Lo preocupante no es solo la existencia de la corrupción, sino cómo ha sido interiorizada por la sociedad desde pequeñas acciones como evitar la multa, hasta aceptar que los cargos públicos se asignen por influencias. Muchas personas ya no cuestionan este comportamiento. La corrupción se ha infiltrado en las instituciones, en las relaciones laborales, en el sistema educativo y en el día a día de los ciudadanos, afectando la confianza en las leyes, en la justicia y en el futuro. Este problema no solo genera la desigualdad y frena el desarrollo, sino que también debilita la conciencia colectiva. Ante esta realidad, nos preguntamos cómo es que llegamos a este punto, por qué la sociedad tolera e incluso justifica estos actos, y lo más importante, qué podemos hacer para revertir esta normalización. Hablar sobre un expresidente, Alberto Fujimori, que en el año 1990 al año 2000, el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú se caracterizó por una corrupción generalizada que involucró a políticos, militares, empresarios y periodistas y funcionarios judiciales. La red de la corrupción, dirigida principalmente por Davivido Montesinos, operaba mediante sobornos, tráfico de influencias, desvío de fondos públicos y el control de instituciones clave del Estado. Las reformas económicas neoliberales impulsadas por el régimen crearon un entorno propicio para que estas prácticas, mientras que le faltaban las auditorías y la eliminación por leyes contra el lavado de dinero, facilitaron su expansión. El control sobre las Fuerzas Armadas y el uso estratégico que le programada y la privatización de empresas públicas fueron instrumentos claves del poder fujimorista. En el año 1999, el ministerio Jorge Mufarech denunció públicamente la corrupción interna, lo que generó una crisis política. Finalmente, en el año 2000, la discusión de los Davivideos que mostraban a Montesinos sobornando a las figuras públicas desencadenó la caída del régimen y la denuncia de Fujimori. Expertos como Alfonso Quirós califican este gobierno es uno de los más corruptos de la historia peruana, y muchos consideran que sentó las bases de una corrupción estructural en el país. La corrupción surge por una combinación de factores que afectan a distintos niveles de la sociedad. En primer lugar, está la debilidad
final, cuando los riesgos se aplican con firmeza, los organismos de control son ineficaces y hay impunidad. Se genera un entorno donde la corrupción puede florecer fácilmente. Desde el punto de vista económico, los bajos sueldos en el sector público, la pobreza y la desigualdad social pueden llevar a las personas a recurrir a factores corruptos como medios de sustentación o enriquecimiento. En el plano social y cultural, la corrupción se normaliza cuando se percibe como algo habitual o necesario para obtener resultados. Las redes de favores, el nepotismo y la falta de educación cívica también lo refuerzan. En cuanto a las causas políticas, la concentración de poder, la falta de transparencia en la gestión pública y el financiamiento opaco de campañas crean espacios donde los intereses particulares prevalecen sobre el bien común. Por último, existen factores internacionales como los sobornos de empresas extranjeras, el uso de paraísos fiscales y las casas de operaciones del país, que permiten que la corrupción trascienda fronteras. En conjunto, estos factores explican por qué la corrupción no es un hecho aislado, sino un fenómeno complejo y persistente en muchas sociedades. A continuación, hablaremos acerca de las consecuencias de la corrupción. Pero, como ya se ha mencionado anteriormente, el filósofo Miguel Yusti nos menciona un relato en el cual nos comenta sobre el anillo de Giges. Es una historia en la cual nos sintetiza, por así decir, la interpretación filosófica de la conducta humana. Una conducta corrupta en la cual nos muestra solamente puras consecuencias negativas. Entre ellas tenemos la desconfianza en las instituciones. Relacionándonos a nuestra actualidad, podemos ver que la población de hoy en día ha perdido la fe en el gobierno y la justicia. Vemos nuestra realidad en la que la corrupción ha generado una total desconfianza en las instituciones públicas como gobiernos, cortes y organismos reguladores, significando que la gente ya no crea en las capacidades de dichas instituciones para actuar con justicia y transparencia, sobre todo, ¿no? Se ha debilitado esa legitimidad de las instituciones y su capacidad para gobernar efectivamente. También tenemos la desigualdad social. La desigualdad social vienen a ser los recursos en la cual no se distribuyen equitativamente, afectando a los más vulnerables. Podemos ver también en nuestra realidad de hoy en día que la corrupción ha aumentado la desigualdad social al favorecer solamente a ciertos grupos o individuos con acceso al poder y recursos, dejando de lado, perjudicando con total descaro a los más vulnerables, como a los pobres y a las minorías, limitando oportunidades para aquellos que no tienen conexiones. Me refiero a esas conexiones que hoy en día se podrían decir influencia política o algún padrino para poder obtener un puesto de trabajo. También tenemos el impacto económico, en la cual reduce la inversión extranjera y limita el desarrollo de un país. Tenemos también la corrupción, en la cual puede tener un impacto económico negativo al desviar recursos hacia proyectos o contratos corruptos, aumentando los costos y reducir la eficiencia en la gestión de recursos, apartando la inversión extranjera y frenando el crecimiento económico de un país. Es así donde nos vemos como sociedad, como población, afectados, no encontrando un apoyo económico tanto desde nuestros hogares, tanto en el ambiente social, nuestros negocios, emprendimientos, todo se ve afectado. El deterioro de servicios públicos se refiere a la menor calidad en educación, salud y seguridad. Hoy en día vemos que la seguridad no nos garantiza una vida tranquila. Vemos ahora que la corrupción también se va por el lado de
del sicariato, en la cual el Perú está siendo afectado en este tema de sicariato, secuestros, matanzas, y ya no se puede transitar con tranquilidad por ninguna de nuestras calles. Asimismo, también la educación. Si bien se ha tratado de mejorar en algunos aspectos, pero aún todavía hay una deficiencia en el aporte educativo. Y en el sector salud, igualmente. A través de la pandemia se ha tratado de mejorar también ciertos aspectos, pero aún no llegamos al 100% de estas mejoras. La corrupción vemos que ha afectado tanto al nivel individual como social, debilitando el progreso de los países. No quiero dejar de recalcar o de compartir lo que el filósofo peruano Miguel Gusti señaló en una de sus entrevistas, que dice que la ética debe ser entendida como un único principio, ya que en ambos ámbitos se exige el cumplimiento de condiciones y requisitos fundamentales para el correcto ejercicio de las funciones. No te olvides de tus valores éticos. Es a manera personal, nosotros podemos cambiar nuestro país, no dejándonos llevar por ese comportamiento, esa conducta humana que mencioné al comienzo, lo que la filosofía nos deja, ¿no? Una conducta humana corrupta, en la cual solamente nos deja consecuencias negativas. La corrupción en la vida cotidiana, cuando se vuelve algo normal o común, representa una profunda crisis ética. Desde la perspectiva filosófica, esta normalización implica una pérdida al sentido moral. Dejamos de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto porque lo común se impone ante la justicia. Como mensaje final, tenemos que la normalización de la corrupción no solo daña a la sociedad, también degrada nuestra conciencia moral. Como estudiantes de filosofía y ética tenemos la responsabilidad de cuestionar lo que parece normal y actuar según principios de justicia, respeto y responsabilidad. El cambio comienza cuando dejamos de justificar lo correcto y empezamos a vivir de acuerdo a los valores sólidos. No basta con señalar la corrupción de los demás, sino que el cambio y el compromiso debe ser por parte nuestra en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas gracias.